esta. Bien, hemos estado hablando estos días de modelos atómicos, os pasé unos apuntes, yo creo que es bastante claro, no hace falta tampoco darle muchísimas más vueltas a eso. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. El de Bohr hay que entretenerse un poquito más, ya un primer modelo con cuantización, solo algunas órbitas posibles. Luego, además, resulta que dentro de cada nivel de energía había otros subniveles, es decir, entre piso y piso había más estanterías, por decirlo de alguna manera, que son los orbitales, ¿vale? Orbitales que se llenan de menor a mayor energía, caben 2 electrones como mucho en cada orbital, no caben más, y existen orbitales de tipo S, existen orbitales de tipo P, que hay 3 orbitales de tipo P, se diferencian en la orientación. Uno está en el eje Y, otro está en el eje Z y otro está en el eje X. Así de sencillo. Existen orbitales de tipo D, que hay 5. Existen orbitales de tipo F, que hay 7. Como en los orbitales S solo caben 2, pues en los S 2. En los P, como hay 3, caben 6 electrones. En los D, como hay 5, caben 10 electrones. Y en los F, como hay 7, caben 14 electrones. El orden de llenado no es tan sencillo como 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, sino que hay algunos niveles que están como intercambiados, intercalados. Entonces, para ver el orden de llenado, utilizamos el diagrama de Moller, que es muy sencillo, muy fácil de utilizar y que la verdad es que nos facilita las cosas un montón. Empiezo por la capa 1, solo hay el 1S, en la capa 2, 2S y 2P, en la capa 3, 3S, 3P y 3D, y ya de la 4 en adelante, SP, D y F. Y luego hago unas líneas así en diagonal hacia abajo, de derecha a izquierda hacia abajo, y voy avanzando en este sentido de izquierda a derecha hacia abajo. Entonces, el primero es el 1S, luego el 2S, luego el 2P, luego el 3S y luego el 3P, y hasta aquí ya viene el orden normal. Porque ahora resulta que antes del 3D está el 4S. Es decir, se llena primero el orbital 4S antes que los orbitales 3D. Después de los orbitales 3D ya está la capa 3 llena, seguimos con la capa 4, pero antes que el 4D se llena el 5S. ¿Vale? Y así vemos el orden, ¿vale? La manera en la que se distribuyen es lo que se llama la configuración electrónica. Voy llenando por orden, colocando electrones y ya está. Puedo escribir la configuración electrónica en el orden de llenado, tal cual está aquí. Este es el orden de llenado. O luego puedo coger, y una vez que la tengo hecha así, la escribo ya por capas. Es decir, este 3 de 3, que era el último que se estaba llenando, lo coloco en la capa 3, no en la capa 4. ¿Vale? Muchas veces es más útil esta segunda manera para entender lo que hablaremos, que es la capa de valencia, que es la última capa, se llama capa de valencia, y es importantísimo para ver las propiedades químicas de un elemento. Hablábamos también de la relación que existe entre configuración electrónica, tabla periódica, configuración electrónica, porque si os fijáis en la tabla periódica, en vuestros libros tenéis una todos, está organizada por filas que se llaman periodos y columnas que se llaman grupos. Hay 7 filas y 18 grupos, ¿vale? Estos de aquí no se cuentan como grupos, porque si no ya nos saldrían, tengo que sumarle 14 y 18, me saldrían 32 grupos. Bien, tengo aquí, fijaos, un conjunto como de 2 columnas. Anda, 2, como los electrones que caben en el orbital S. Aquí tengo un conjunto de 10 columnas. Anda, 10, como los orbitales D. Aquí tengo un conjunto de 6, como los orbitales P. Y aquí tengo un conjunto de 14, como los orbitales F. O sea, no es caprichoso, está directamente relacionado. Entonces, esta os la he hecho para que veáis, aquí ya está incluso el orden de llenado. Si yo tengo que decir, por ejemplo, y ya me cojo el lápiz este. Yo quiero decir, por ejemplo, quiero saber cuál es la configuración electrónica del elemento que está aquí. ¿Vale? Y entonces tengo que ir recorriendo la tabla periódica de izquierda a derecha, de arriba a abajo. El orbital 1S está lleno, 1S2. El orbital 2S, los he pasado, están llenos, 2S2. Los orbitales 2P también están llenos, 2P6. El orbital 3S también está lleno, 3S2. Voy a mover esto un pelín para acá. Ahí. Después del 3S, ¿cuál viene? El 3P, pero también está lleno porque me he pasado, 3P6. Después del 3P, el 4S, 4S2. Y después del 4S, viene el 3D.
He pasado, estoy más allá, sí, pues este 3D también está lleno. 3D, 10. Está lleno. Después del 3D ya viene el 4P. 4P 6. Después del 4P, el 5S. ¿He pasado del 5S? Sí, pues ese también está lleno. 5S2. Y ahora ya estoy en los 4D. Pero como no he pasado del 4D, eso significa que los orbitales 4D no están completamente llenos. ¿Cuántos electrones tengo que colocar ahí? Pues cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Es la séptima columna de ese grupo de 10? 4D7. Ya está, fijaos que fácil. O sea, es que está chupado. Si tenéis en cuenta esto, ¿vale? Este orden. Y que aquí, por ejemplo, este grupo de 10, en el cuarto periodo es el 3D, en el quinto periodo el 4D, en el sexto periodo el 5D y en el séptimo periodo el 6D. Y estos de aquí abajo, que vendrían a continuación de este, en el sexto periodo es el 4F, N-2F, y en el séptimo periodo los 5F. Y con esto tenemos cubiertos el 100% de la tabla periódica, todos los elementos que se conocen en la actualidad. En la actualidad se conocen todos, hasta el último que hay aquí, que es el oganesón. Que todos estos de aquí, todos los que están a continuación del laurencio, son elementos sintéticos. El dumnio, seagorgio, jasio, mesnerio, el einsteinio, no, el einsteinio está aquí, perdón. El telurio, no, joder. Tenesio, digo yo, telurio. El tenesio, mendelevio, tal, todos estos son elementos sintéticos, no existen en la naturaleza, se han creado en laboratorio. ¿Vale? Bien, entonces vemos claramente que la configuración electrónica está ligada con la tabla periódica y al revés, la tabla periódica con la configuración electrónica. Lo puedo hacer en los dos sentidos. Aquí he cogido y he dicho, a partir de la posición en la tabla periódica, siguiendo el orden, porque yo sé que tengo que ir siempre de izquierda a derecha, de arriba a abajo, es como si fuera leyendo un libro. Voy leyendo y venga, el 1S, que es la primera capa, es un poquito más rara la primera capa, porque aquí está el hidrógeno, que le corresponde estar ahí por su configuración electrónica, pero no es un metal, evidentemente. Y aquí está el helio, cuya configuración electrónica es un poco distinta del resto de los gases nobles, ¿vale? Pero bueno, esa primera fila es 1S1, 1S2. Y luego ya 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P y así. Entonces, viendo esto, sé esto. Pero es que si yo te pongo ahora una configuración electrónica aquí, por ejemplo, pongo esta configuración electrónica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D4, 4S2. ¿Qué elemento es? A ver, pero te voy a decir cuál es sin mirar tabla periódica ni nada. Es potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo. Mirad en la tabla periódica. Porque fijaos, ahora os digo, es el cromo, porque es de este 1, 2, 3, 4. Este que está aquí. Es este que está aquí. En el cuarto periodo, en el grupo de 10, el cuarto, porque aquí es potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón. Rubidio, estroncio, itrio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, tal. Cesio, bario, lantano, agnio, tántalo, wolframio, renio, osmio, iridio, platino. Y es que en la facultad no las teníamos que saber de memoria, la tabla periódica. Pero bueno, fijaos. Me fijo y veo de los orbitales que hay aquí, cuál de ellos está a medio llenar. Y veo que tengo ese, el 3D4. Primero, veo de todas las capas, ¿cuál es la capa más alta que hay? La 4, ¿no? Eso significa que este elemento está en el periodo 4. Está en esta fila, en el cuarto periodo. Porque llego hasta la capa 4. Y ahora, ¿cuál es el último orbital que se está llenando? El 3D4. Eso significa que está dentro de este grupo de 10 y dentro de ese grupo de 10 es el cuarto.
3 de 4. Para saber en qué lugar está. Para saber el periodo, te fijas en el número más alto de todos estos. Y para saber el grupo, te fijas en cuál es el último orbital que se está llenando. Y ya saber dónde está. Otra cosa es que ya sepas qué elemento es, ¿no? Eso ya para dentro de 2 años. Para segundo bachillerato, muchos de ellos tendréis que saber dónde están, cuáles son, ¿vale? Incluso este año, algunos de ellos tendréis que saberlo también. Algunos. Los de estos grupos y tal, y no sé qué. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el...? A ver, yo creo que lo había puesto aquí. Lo tenía aquí preparado. No. ¿Cuál es el, por ejemplo, cuál es el anfígeno del quinto periodo? ¿Cuál es la configuración electrónica del anfígeno del quinto periodo? Entonces, claro, lo del anfígeno todavía no lo sabéis. Ojo que esto sí que tenéis que saber. A ver, esto os puse una tabla periódica aquí. La tenéis en Classroom, también la tenéis. Esta. ¿Vale? Donde habla de los gases nobles, halógenos, no metales, metaloides, tal, y os puse, esto os lo puse yo. El anfígeno. Los grupos sí que tenéis que saber los nombres. Ahora los repetiré todos para que os quedéis con los nombres, porque eso sí que lo tenéis que saber. El primer grupo, grupo 1 de la tabla periódica, son los metales alcalinos. El hidrógeno no, por supuesto. ¿Vale? El hidrógeno, por eso, en la otra tabla que os puse aquí, que es la tabla oficial de la IUPAC, fijaos que os taché el hidrógeno de aquí y lo puse aquí. ¿Por qué? Por configuración electrónica sí que tiene que estar aquí, pero evidentemente no es un metal. Ya solo faltaría. Vale, entonces, grupo 1 son los metales alcalinos. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Y estos os los tenéis que saber. ¿Vale? Grupo 2, alcalinotérreos. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Grupos del 3 al 12. Metales de transición. ¿Vale? Porque es la transición entre estos y estos. Se llaman metales de transición. Y escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio... No, perdón, ya me he pasado. El zinc. Litio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio. El lutecio. Bueno, realmente lantano. Hafnio, tántalo, wolframio, renio, osmio, iridio, platino, oro, mercurio. Laurencio, Rutherfordio, Dumnio, Seaborgio, Borio, Casio, Menderio. Bueno, eso no tenéis que saber los nombres. Pero sí que estos son los metales de transición. Del 3 al 12. Grupo 13, térreos. Tenía alcalino, alcalino-térreo, térreo. ¿Vale? Grupo 14, carbonoides. El primero es el carbono, estos son los carbonoides o carbonoideos también. Grupo 15, nitrogenoides o nitrogenoideos. Grupo 16, anfígenos. Grupo 17, halógenos. Grupo 18, gases nobles. ¿Cuáles tenéis que conocer aquí su posición en la tabla periódica? Boro, aluminio, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, oxígeno, azufre, selenio, teluro, flúor, cloro, bromo, yodo. Gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. El oganesón, que hace falta, por cierto, es el nombre de un científico, oganesón, americano. ¿Vale? Entonces yo decía, ¿cuál es la configuración electrónica del anfígeno del quinto periodo? Si me voy a esta tabla que tengo aquí y digo, ¿cuál es la configuración electrónica, por ejemplo, del anfígeno del quinto periodo? Bueno, pues como es el quinto periodo, sé que voy a tener que llegar hasta la capa 5. Y además, como es el anfígeno, si sé qué grupo es el grupo de anfígenos, si me acuerdo, me tengo que acordar, sé que es este grupo de aquí. Y ese grupo de aquí, que es el grupo 16, en el conjunto de este conjunto de 6 columnas, es precisamente la cuarta. Con lo cual, el último
orbital que voy a tener que llenar va a ser el 5p4. Ese va a ser el último. Y el resto está todo lleno. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bueno, lo voy a hacer con el orden del diagrama de Moller. 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p4. Esa sería la configuración que me saldría si yo utilizara el diagrama de Moller. Si la quiero ordenar por capas, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p4. Y ya está por capas. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5. ¿Vale? Solo sabiendo esto, o sea, no esto, hay que darle un poquito de vuelta, hay que trabajarlo un poquito, hay que currarse un pelín, pero no es tan difícil. Realmente no tiene una dificultad muy grande. Es, bueno, hacer 2 o 3 veces alguna cosa de estas. Bien, como escribir esto es un chorizo tremendo, esto no hay quien lo escriba, ¿qué se suele hacer? Hablaremos más despacio de ello, pero esta última columna, que es la columna de los gases nobles, es especialmente importante. Todos ellos en la última capa tienen NS2, NP6, es decir, la última capa tienen 8 electrones en la última capa, ¿suena la regla del octeto? El año pasado tuvisteis que ver la regla del octeto. Vale. Todos estos tienen, todos tienen eso. Entonces, ¿qué se suele hacer? Este es el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Vale? ¿Qué se suele hacer? Para no tener que escribir todo este chorizo de aquí, lo que se hace es decir, bueno, pues esto lo voy a simplificar diciendo argón, que es el gas noble del periodo anterior, es decir, todo lo que llega hasta aquí, criptón. Me he puesto yo argón, es criptón. Bruto, qué bruto. Criptón. Criptón, es decir, todos los orbitales que llegan hasta la configuración electrónica del criptón están todos llenos. Y ya solo tengo que poner lo que hay a partir del criptón. Es decir, podría poner criptón, 4 de 10, 5s2, 5p6. Incluso si me apuras, este 4 de 10 no me haría falta. Incluso si me apuras, ese 4 de 10 no me haría falta. Porque si yo ya tengo aquí 5s2, 5p6, este 4d está lleno. Sí. Entonces, si tienes un poco de conocimiento, no te hace falta. Es que no es necesario. Entonces, fijaos, qué fácil es escribir esto comparado con todo este chorizo de aquí. Para no tener que escribir chorizos así de largos, se utiliza esta forma de simplificarlo. Poner el símbolo del gas noble del periodo anterior y eso significa que todos los orbitales de todas las capas anteriores están todos llenos. Lo hago mucho más sencillote. ¿Vale? Bueno. Vale, ¿dudas sobre cómo hacer configuraciones electrónicas? ¿No? Diagrama de Moller, os vais a hacer todos, es muy fácil. Os hacéis el diagrama de Moller y a partir de esto os hacéis la configuración electrónica. Bien. Importantísimo, dentro de la configuración electrónica, la capa más importante es la capa de valencia. Vamos a... Aquí y aquí vamos a poner una pizarra. La capa de valencia. La capa de valencia de un átomo es la última capa de todas. Es la capa más externa.
Es la última capa, la más externa. ¿Por qué es tan importante? Porque es la que determina las propiedades químicas de un elemento. Determina las propiedades químicas de un elemento. Si yo tengo aquí un átomo de un elemento dado con el núcleo y todas las capas que tenga alrededor del núcleo, modelo de Bohr, más o menos simplificado, ¿vale? Y aquí tengo otro elemento, otro átomo de otro elemento que tiene número atómico mayor y por eso tiene más capas, ¿vale? Si yo hago reaccionar este elemento con este otro, ¿qué es lo que va a entrar en contacto de un elemento con el otro? Va a entrar en contacto la capa externa. Por ejemplo, este tiene aquí 1s2, 1, 2, 3 y 4 electrones. Esto ya lo hacíais el año pasado, ¿verdad? En la primera capa 2, en la segunda capa 4. Este tiene en la primera capa 2, en la segunda capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la tercera capa 1 nada más. Por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues si yo hago reaccionar estos dos elementos entre sí, lo primero que van a entrar en contacto va a ser la capa más externa de los dos átomos, la capa de valencia. Esa es la que va a entrar en contacto. Por tanto, la forma en la que se va a comportar un elemento frente a otro, si va a reaccionar con él, si va a formar un tipo de enlace determinado, enlace iónico o un enlace covalente, si va a comportarse como si fuese un ácido, una base de Lewis, tal, no sé qué, no sé cuánto, depende básicamente de cómo sea esta capa de valencia. Y cómo sea esta capa de valencia, es decir, cómo están distribuidos los electrones en esa capa de valencia. Entonces, si os fijáis en la tabla periódica, la última capa nunca tiene orbitales D ni orbitales F, nunca. Nunca. Porque si os fijáis en el diagrama de Moller, lo voy a poner aquí otra vez, el diagrama de Moller. Si os fijáis en el diagrama de Moller, que es el que me da esta, si la última capa es la capa 1, si la última capa es la capa 2, tengo tal. Ahora, si la última capa es la capa 3, o tengo 3S o tengo 3P, pero no puedo tener 3D, porque entonces la última capa sería la 4, no la 3. Si tengo electrones en orbital 3D, la última capa no es la 3, es la 4. Si tengo electrones en orbital 4D, la última capa no es la 4, es la 5. Bueno, si tengo electrones en orbital 4F, la última capa no es la 4, es la 6. Fijaos, que antes de empezar a meter electrones aquí, he tenido que colocar electrones en la capa 6. Eso significa que en las últimas capas solo va a haber orbitales S y orbitales P, nada más, en las capas de valencia. Y entonces, ¿cómo va a ser la capa de valencia de los distintos grupos en la tabla periódica? Lo pongo aquí en la tabla periódica y ahora os lo hago de la otra manera. Todos los elementos que están en el grupo de los alcalinos, en su última capa, tienen configuración electrónica NS1. Es decir, la última capa del hidrógeno, que además es la primera, es 1s1. La última capa del litio es 2s1. La última capa del sodio, 3s1. La del potasio, 4s1. Rubidio, 5s1. Cesio, 6s1. Francio, 7s1. Todos los metales del grupo de los alcalinotérreos tienen NS2.
Bueno, el helio es 1s2 también. El hidrógeno y el helio son un poco raros, pero bueno. Berilio, 2s2. Magnesio, 3s2. Calcio, 4s2. Estroncio, 5s2. Bario, 6s2. Radio, 7s2. Y ahora, ¿qué ocurre con todos estos? Todos estos, en su capa más externa, tienen la misma configuración que este. Porque si te vas, por ejemplo, al vanadio, sería 4s2, 3d3. Es decir, esos últimos electrones no van a la capa 4, van a la capa 3. Con lo cual, la capa externa es igual. Es igual. La del vanadio y la del calcio son exactamente iguales. Y la del cromo exactamente igual. Y la del manganeso, y la del hierro, y la del cobalto, y la del níquel, y la del cobre, y la del zinc. Todos estos tienen exactamente la misma capa externa que el calcio. S2. 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Todos. Por eso, los metales son tan difíciles de diferenciar entre sí. Por eso, un trozo de hierro y un trozo de cobalto, a simple vista, si están bien puliditos los dos, no se diferencian. Sin embargo, el azufre del cloro, a que se diferencian un montón. Porque aquí la última capa es exactamente igual en todos. Ya me vengo a esta columna, a la columna de los térreos. Entonces, la última capa tiene S2P1. Este en el boro sería 2S2, 2P1. En el aluminio, 3S2, 3P1. En el galio, 4S2, 4P1. Indio, 5S2, 5P1. Talio, 6S2, 6P1. Y ya en nionio, 7S2, 7P1. Pero bueno, estos son sintéticos. En el siguiente sería S2P2. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. En el siguiente, S2P3. Todos. Desde el nitrógeno hasta el bismuto. En el siguiente, S2P4. En el siguiente, S2P5, típico de los halógenos. Y ya los gases nobles, que todos tienen S2P6. ¿Vale? Es decir, las capas de valencia, dependiendo de en qué grupo, todos los elementos tienen la misma configuración en la capa de valencia. Grupo 1, que son los alcalinos. NS1, donde N es el número de periodo. Si es el primer periodo, bueno, el hidrógeno es la excepción. Si es el segundo periodo, 2S1. Tercer periodo, 3S1. Y así sucesivamente. Grupo 2, alcalinotérreos. NS2, donde N es el periodo. El berilio, 2S2, el calcio, 3S2 y así sucesivamente. Grupos 3 al 12, que son los metales de transición. Grupos 3 al 12, que son metales de transición. Todos tienen NS2. La misma que el grupo 2. ¿Vale? Si ya nos vamos a los metales de transición interna, que son los... bueno, no, esto no tiene nombre de grupo, no tiene número de grupo, pero son los metales de transición interna, todos tienen también NS2. Todos. Fijaos, los metales de transición, el hierro, cromo, cobalto, níquel, tal, se diferencian entre sí no en la última capa, sino en la penúltima, donde hay las diferencias. Por eso, químicamente, son muy difíciles de diferenciar unos de otros. Tienen características muy similares todos ellos. Pues ya no os quiero ni contar las tierras raras, los metales de transición interna, que tienen la última y la penúltima iguales y se diferencian en la antepenúltima capa. Por lo cual ya distinguir, por ejemplo, el uranio del plutonio, tela. Dificilísimo. Por eso todos estos elementos fueron los últimos que se han ido descubriendo. Porque son muy, muy difíciles de diferenciar entre sí mismos. Tienen configuraciones electrónicas en las capas más externas muy parecidas. Entonces, no se diferencian bien. Si ya me voy al grupo 13,
13, que son los térreos. Ahora ya todos tienen NS2, NP1. El grupo 14 son los carbonoides o carbonoideos, todos tienen NS2, NP2. ¿Vale? Grupo 15 son los nitrogenoides y todos tienen NS2, NP3. Grupo 16 anfígenos, oxígeno, azufre, selenio, teluro, NS2, NP4. Grupo 17 halógenos, NS2, NP5. NS2, NP5. Y grupo 18, el último, que son los gases nobles, NS2, NP6. El famoso octeto. El octeto de electrones. Bueno, se supone que es una especie de como de flecha. Se supone que eso era una flecha así. ¿Vale? Así. Es que, a ver, escribiendo aquí hay veces que me salen cosas un poco raras. Y esto, aquí nos tenemos que detener un poco. Mira, voy a dejar esto. A ver, os voy a contar un cuento. ¿Por qué los gases nobles se llaman gases nobles? Vale, pero ¿por qué nobles? Porque no se pueden mezclar con Los gases nobles son los únicos elementos de la tabla periódica que en la naturaleza se encuentran como átomos sueltos, los únicos. Del resto de elementos que hay en la naturaleza, ninguno está como átomos sueltos. Es decir, no se juntan con nadie. ¿Qué hacen los nobles? Los condes, marqueses, duqueses, etc. ¿Se juntan con la plebe? No. Por eso se lo llama gases nobles. Y ahora veremos las consecuencias de eso, ¿vale? El próximo día, si Dios quiere, el tiempo lo permite y la autoridad competente lo deja, ¿vale? En casa nos vemos el próximo día. Hasta luego. Adiós.